Bueno, señores, tantos museos y centros culturales tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de uno que vale la pena conocer y seguramente no es tan conocido como otros. Es el Museo de Arquitectura y Diseño, que está en Avenida El Libertador y Callao, acá cerca del Canal. Ahí se puede ver en este momento una interesante exposición dedicada a dos de nuestros grandes arquitectos, autores de obras emblemáticas de Buenos Aires. Podría nombrar el Teatro San Martín, proyectado por Mario Roberto Álvarez, o la Biblioteca Nacional, obra de Clorindo Testa. Estuvimos viendo esa muestra, la recorrimos junto al director del museo, Martín Marcos. Ahí va la nota. La idea de Apolo y Dionisios es una idea que recuperan muchos autores, tal vez el más importante es Nietzsche en El origen de la tragedia, pero nosotros también en el análisis de la arquitectura hemos utilizado muchas veces la dualidad apolíneo-dionisíaca para explicar los rasgos más duros, más formales, más funcionales, más racionales de las obras, y por el otro lado ciertos componentes emocionales, artísticos, sensitivos, expresionistas que tienen las buenas obras de arquitectura. En el caso de Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa es evidente que hay allí una tensión y nos parece que justamente esa tensión era interesante hacerla dialogar desde estos dos máximos exponentes de la arquitectura moderna de la Argentina. Y me parece que a partir de un trabajo de investigación que nos demandó casi 3 años, hemos logrado, por un lado, descubrirlos en sus facetas más íntimas. La muestra propone recrear sus ámbitos de trabajo, sus lugares, con sus escritorios, con sus mesas de trabajos originales y sus objetos personales originales, como para entender cómo era el clima de trabajo cotidiano de estos dos grandes arquitectos de la producción nacional. Y por el otro lado también mostrar en sus obras esos contrastes y esos encuentros, esas cosas que hacían muy parecidas y esas cosas que hacían muy diferentes. En el primer piso del MARC, que es el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos, allí vamos a encontrar una sala que se denomina Contrastes y donde vamos a ver distintos ejemplos de la arquitectura, cómo lo resuelve uno, cómo lo resuelve el otro, cómo usa los materiales Mario Roberto Álvarez, cómo usa los materiales Clorindo Testa, cómo es el proceso proyectual, el dibujo, la prueba y el error en uno y en el otro. En el segundo piso es una sala más inmersiva donde vamos a poder ver algunas obras que hemos estudiado mucho y que son paradigmáticas de la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, pero desde ángulos nunca vistos, porque las hemos droneado, las hemos tomado desde puntos de vista absolutamente inéditos gracias a la tecnología de los drones. En el tercer nivel de la torre del MARC tenemos allí los encuentros, porque efectivamente al final de sus vidas ellos comparten el espacio de la Academia Nacional de Bellas Artes y allí van a interactuar mucho y van a poder inclusive animarse a hacer algunos proyectos en común. Hay dos proyectos que estamos mostrando por primera vez, dos proyectos inéditos que firman Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa juntos. Por un lado un proyecto por unos ateliers para artistas para la Academia Nacional de Bellas Artes y por el otro un concurso internacional para una biblioteca en México que ellos participan y mandan un proyecto firmado por ambos. Esos proyectos se están mostrando por primera vez, son resultado de este trabajo de investigación que hemos realizado. Si hay algo que tanto Clorindo Testa como Mario Roberto Álvarez nos enseñan es a ser muy laboriosos, a ser muy metódicos, a trabajar todos los días, a ser los primeros en llegar al estudio y los últimos en irse todos los días. El trabajo y el trabajo es como la constante en estos dos grandes autores que por vías distintas logran la mejor arquitectura argentina. Bueno, señores, acá tengo cuentos reunidos de Juan Sasturain, que está con nosotros. ¿El año pasado viniste con tu poesía reunida? ¿Salió tu poesía reunida? Es cierto, el año pasado vine con El Versero. Sí, El Versero, o sea, Sí, algunos se señora. debe acordar Sí. que nos esté mirando. Y ahora los cuentos reunidos, parece como una época de que te publiquen todos tus cuentos o toda tu poesía reunida.
es un escritor ya una consagración, ¿no? Llegó la época de los libros gordos. No serán las vacas gordas, pero los libros son gordos. Por lo menos los libros... Libros gordos, sí. Libros gordos. ¿Están todos tus cuentos acá? Sí, digamos que están la inmensa mayoría. La Sí, inmensa sí, mayoría, de algunos- épocas muy diferentes, Sí, cuentos muy diferentes entre sí. muy diferentes entre sí. Son cuentos desde la década del 80 hasta ahora. Y Hasta cuentos, ahora. cuentos muy largos, cuentos que son verdaderas noveles, de 40, 50 páginas incluso, Sí, y sí. otros cuentos de 3 páginas. Sí. Es decir, y correspondientes a distintos momentos. Es una fiesta, la verdad, la posibilidad de juntar todo para mí ha sido un motivo de satisfacción muy grande. Me imagino que sí. Sí, muy lindo, muy, muy lindo. Vos, Además, además una colección preciosa, esas colecciones que vos vas por la vidriera, mirás y dices, uy, mirá qué linda colección. Bueno, Y han me publicado me en esta tocó. colección, qué sé yo, Saul Bellow, Abelardo Castillo, Cortázar, Faulkner, Scott Ya Fitzgerald, está, ¿no? pará ahí, ya está. Nabokov, Scott Fitzgerald. Nabokov, Onetti. ¿Me puedo retirar ya? Ya está, estoy hecho ya. ¿O Estás no? feliz, ¿eh? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Es verdad esto que leí que vos empezaste escribiendo novelas, no cuentos? Es cierto, sí. Porque yo el Manual de Perdedores lo escribí antes de mis 30 años y no hay ningún cuento de los que están aquí escrito antes que eso. Son posteriores. ¿Eh? Y Es que cierto. muchos son cuentos que escribiste para publicar en diarios, en Sí. revistas. Sí, muchos tienen origen ocasional, digamos. Es decir, nunca concebí, si bien concebí series de relatos, hay muchos relatos que son seriados. Sí. El orden que tiene, por ejemplo, no es mío, sino que lo hizo Claudio Seiger, que armó los 66 cuentos, los armó de distintas maneras. Quiero decir que fueron ocasionales en general, dados por las circunstancias, ¿no? Respondiendo a una coyuntura, a un medio en el cual trabajaba, en el cual yo podía elegir escribir ficción y no otra cosa. Y entonces se fueron acumulando, pero nunca escribí libros de cuentos. Pero recopilaciones ya hubo Claro, varias. después lo fui juntando. Sí. Sí, 4 o 5, tengo 4 o 5 La mujer colecciones. ducha. Claro, el caso de Yotibenko, la mujer El caso de ducha, Yotibenko, ahí está. los de fútbol que se reunieron en lo que se llamó Picado Grueso. Cenitram. Y así, Cenitram también. Sí. Incluso Los Galochas, que es una serie muy acotada y muy temática, muy en apariencia dirigida más a un público más juvenil. En fin, cuando llegó el momento de elegir, opté por Sumar, ¿no? Porque siento que hay una unidad de... Puede haber diferencias de registro, Sí, hay hay. diferencias de época, Sí. hay diferencias temáticas, pero hay una misma intensidad. Es decir, no hay laburo de primera y de segunda. El texto responde a una misma exigencia, ¿no? Así que estoy muy contento con el libro. Yo veía, leyendo algunos de los cuentos, son de periodos diferentes, tenés razón, pero hasta los registros son distintos. Por ejemplo, uno lee La mujer ducha, que es medio como un clásico tuyo ese cuento, ¿no? Sí. Pero es más el estilo, me remite, qué sé yo, más a Fontana Rosa, por Ajá, ejemplo. tiene algunos Tiene elementos. elementos, Sí, claro que sí. Y leía Kilómetro y Medio, Sí, que remite a Onetti. Sí, Es un también. estilo totalmente diferente. sí. Es que a mí me gusta mucho que hagas ese tipo de referencia, porque yo básicamente siempre me he reivindicado como lector, ¿no? Entonces, uno escribe a partir de lo que ha leído. Sin duda. Y en todos los textos hay huellas que tienen que ver con la referencia explícita o implícita a las lecturas, ¿no? Sí. Entonces hay universos a los cuales uno aborda, se mete dentro de ellos y trabaja con los materiales que ese universo le da. A mí me pasa con Hammett, me pasa obviamente con Borges, obviamente con mis coetáneos como puede ser el Gordo Soriano o Roberto, ¿no? O Fontana Rosa. Entonces hay una continua interconexión de textos, ¿no? Constante. Y entonces se mezcla. Uno que maneja la lengua cotidiana o que trabaja mucho con la oralidad o por lo menos con un... Claro. Pero por otro lado está toda la referencia literaria, porque entonces hay una mezcla de niveles de Y bueno, pero hay ganas, de lengua. hay ganas, ¿no es cierto? Y uno cree que sí. Es muy Sí. complejo escribir simple, ¿eh? No Es me muy cabe com- la menor es muy duda. complicado Que escribir decíamos simple. La mujer ducha, que es un discurso coloquial. Además, en La mujer ducha pasa una cosa muy linda. La mujer ducha es un texto reescrito. En el original, en un cuento que yo escribí a principios de los 80, mirá si será ocasional,
que en el origen de ese cuento había una pintada Sí. hecha a la altura de Liniers, en los galpones del ferrocarril, una pintada inmensa que se leía desde el tren, porque estaba hecha para que alguien la viera desde el tren, que decía, Ángela, te amo. Eso estuvo años. Aparece en el cuento. Bueno, entonces yo escribí un cuento, yo vi esa pintada y escribí un cuentito. Ese cuentito se llamaba La bicicleta sentimental y tenía 5 o 6 páginas. Mirá vos. Bien. De ahí salió el personaje del fiambrero, ¿no? Entonces, eso se convirtió, a través del personaje del fiambrero, en la extensión de eso, en otro cuento largo, que tiene 30 y pico, que es, La mujer ducha, que es además, en el fondo, una reescritura de Hombre de la esquina rosada. Bueno, hay una referencia directa. Exactamente. ¿Cómo es Hombre de la esquina rosada? Dice Exactamente, dice, claro, porque se la arrasó la autopista de Cachatores. Sí, sí, Bueno, esquina arrasada. Exactamente. Bueno, es así, es muy hermoso. Además, cuando lo ves en perspectiva, uno toma conciencia del laburo, del tiempo que ha convivido con la escritura, que ha convivido con los medios, que ha convivido con... En fin, es muy lindo. Mucho tiempo, Mucho muchos tiempo de años. trabajo, sí, señora. Este cuento que yo citaba recién, 1,5 kilómetros, Sí, remite directamente a Ricardo Piglia. sí, claro que sí. Sin ningún disimulo, Totalmente. o sea, dice No, es Emilio una- Renzi, que es el claro. alter ego de Piglia, ¿no? Es un falso cuento primitivo de Piglia, antes que fuera Ricardo lo que fue. Es suponer cómo hubiera escrito Piglia a fines de los años 50, es decir, Emilio Renzi, cuando vivía en Mar del Plata, cuando yo también vivía en Mar del Plata. En la misma época, En la misma época, es un poco más chico que él. pero claro. no se conocieron. No, porque él tenía 17 o tenía 12 y andábamos por los... A esa edad hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Ese Piglia que aparece como Emilio Renzi o como Emilio el de los rulos y los anteojitos en mi novela El dudoso Noriega, el cuento que escribe en esa época es ese. Claro, 1,5 kilómetros. Claro, y que es una escritura previa, digamos, a uno de los cuentos más hermosos de Ricardo, que es El fin del viaje, que es el cuento el que el narrador cuenta la muerte de su padre en Mar del Plata, ¿no? Es un Que cuento- viaja a Mar del Plata. viaja a Mar del Plata nocturnamente, como en el cuento Como en mío. el cuento tuyo, que Claro. también, por la misma circunstancia, Exactamente. viaja a Mar del Plata. Ahí es donde yo digo que remite a Onetti, ¿no es cierto? Y totalmente, La es un mina, cuento es, fantástico. la mina es absolutamente de Onetti. No vamos a contar para que lo No, lean, no. ¿no es cierto? No, para nada. Cuentos reunidos de Juan Sasturain. ¿Algún proyecto nuevo que usted quiera decir, comentar en este momento? Siempre, en mi caso, lo nuevo siempre suele ser viejo, porque son cosas que arrastro durante muchos años. Acabo de terminé hace un par de meses, un proyecto muy largo que lleva mucho tiempo de elaboración, que es una novela escrita a partir de algunos avatares de la vida de Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, el autor de Halcón Maltés. Sí, cómo no. uno de los Acá hay más algunos grandes. anticipos de esto en este Exacto. libro de cuentos. Hay algunos cuentos que están, que tienen que ver con esa novela que ya he terminado y que espero que salga el año que viene. Esa novela tengo mucha ilusión porque es un trabajo de muchos años, un libro gordo de nuevo. Y estoy muy contento con ese laburo, que trabaja como siempre en los límites de la ficción y de la realidad. Pero sobre la vida de Dashiell Hammett. Claro, sobre todo sobre el último momento en que intentó escribir. Hammett fue un escritor muy prolífico en un periodo relativamente breve. En 8 años escribió prácticamente toda su obra grande. A los 40 años No escribió más. no escribió más, no pudo más. Y murió- Vivió 30 más. 30 más. No, 20 y pico más. ¿Por qué no pudo más? Y no Adelantá pudo un más, poquito. no funcionó. Era un escritor muy honesto, un hombre de una No pudo honestidad escribir. intelectual tremenda. Ahí se secó, Hasta ahí se llegó, agotó. llegó hasta El hombre flaco. Pero no tenía problemas de alcohol, de drogas, ninguno. Tuvo todos los problemas Ah, que te ok. imagines. Bueno. Tuvo todos los problemas que te imagines. Sí. Pero sobre todo es lo que lo inhibió fue el rigor. Fue el rigor, no traicionarse, escribir aquello de lo que estuviera a la altura, A la altura de él. de lo que él deseaba. Y ahí paró. Y no se quiso repetir. Entonces, en ese momento, cuando él está en la lona, en el año 53, cuando está corrido por el macartismo, está viviendo de prestado, intenta escribir. Y de eso quedaron nada más que 60 páginas, una novelita de 60 páginas. Yo agarré esa novela que dejó inconclusa a Hammett,
la di vuelta, me metí dentro de ella, la intervine y escribí una Wow. novela de 400 páginas que espero que ninguna Kodama de Hammett, De Hammett. me impida publicar. ¿Eso sale el año que viene? Espero que sea Ah, el año que bueno. viene, sí, claro que sí. La esperamos con ansias, es un tema interesantísimo. Sí, es muy lindo, sobre todo porque Hammett es un personaje entrañable. Debe serlo, ¿no es cierto? Lo hemos leído, pero de la vida de Hammett no sabemos demasiado. Yo por lo menos no sé. Ya nos vamos a enterar. ¿Cómo no? Por ahora tenemos Los Cuentos Reunidos, de Juan Sasturain, acuérdese. Precioso libro, pasa por todas las etapas. Y bueno, la ventaja también es que uno entra por donde quiere, sale cuando quiere, vuelve a entrar. ¿No es cierto? Sí, es el tipo de libro que a mí me gusta leer, ¿no? Es el libro que podés entrarle por cualquier lado. Claro, ¿no? seguro. Podés entrarle por cualquier lado y que tiene distintos registros y posibilidades, ¿no? Tuve la suerte de que Luisito Chitarroni me hiciera Ahí está el prólogo de Chitarroni. una lectura tan inteligente como cariñosa. Como acostumbra. Y Claudio Seiger que los ordenó, los acomodó editó. en 10 secciones. Porque son 60 y pico cuentos. Y bueno, así que es la vida de uno, ¿no? es la vida de uno, usted lo ha dicho. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, Cristina. Ya volvemos, no se vayan.